Seguimos con la cuarta parte de leucocitos. En esta oportunidad vamos a hablar de los basófilos. Como vemos en la imagen, son bastante llamativos. En cuanto a tamaño, son grandes, mucho más grandes que los neutrófilos, pero similares a los eosinófilos, y está entre los monocitos también, o sea, en cuanto a tamaño. En cuanto a núcleo, están lobulados, ligeramente lobulados, tienen una forma de cinta, presenta las granulaciones, pero estas granulaciones son bastante más oscuras, se tiñen de forma más intensa que los eosinófilos. Hablamos de que cuando aparecen los basófilos se habla de enfermedades alérgicas en cuanto a las respuestas inflamatorias y algunos parásitos, pero siempre va directamente proporcional a cantidad de eosinófilos. Eso tenemos que tener también en cuenta. Al igual que los neutrófilos y los eosinófilos, estos tienen un comportamiento de reserva en la médula ósea y un tiempo de vida media, o sea, bastante bajo si vamos a hablar de estas células. Los monocitos. Los monocitos son células, de todas las que ya hablamos, estas son células bastante grandes. En comparación a los neutrófilos de gran tamaño, entonces, aunque algunas células pueden existir algunos casos que pueden presentar un tamaño bastante similar a neutrófilos. Siempre tomamos como célula referente en los neutrófilos. Luego hablamos de su núcleo. Es pleomorfo. ¿A qué nos referimos pleomorfo? Es que las células tienen un núcleo de forma redonda, también se puede presentar de forma oval, y también podemos encontrar un núcleo en forma de judía, como una semilla de poroto. También en forma de bilobular o multilobular. Cuando hablamos de bilobular nos imaginamos como una mariposa. Bueno, vamos a encontrar diferentes maneras entonces. Y si hablamos del cómo se presenta el citoplasma, cómo vamos a mirar en el microscopio, tiene una coloración, se tiñe de una coloración azul-gris. Siempre estamos hablando de las coloraciones con el tinte, la técnica de tinciones de Romanowsky. Eso tenemos que tener bastante en claro. Entonces, también pueden ser de un color azul-gris si es que hablamos de monocitos. Pueden teñirse también de un color rojo púrpura, pero en esa ocasión, cuando se tiñe de ese color el citoplasma, estamos hablando de monocitos reactivos. Muy bien, en esta imagen podemos observar el monocito. ¿Ven? Ahí los monocitos, vamos a tomar de referencia con referente a los neutrófilos. Ven como su tamaño supera en tamaño a los neutrófilos. El resto todo es eritrocito. Y cómo se tiñe el citoplasma, habíamos hablado, ¿se acuerdan? De un azul gris. Y luego tenemos la forma
este es 1, 2, 3 lóbulos, presenta como, ¿se acuerdan? Podían presentarse de esa manera. Bueno, esta imagen en cuanto a tamaño y forma podemos observar. También en esta ocasión vemos un neutrófilo. Este es un eritrocito, pero es un eritrocito inmaduro que salió ya en el torrente sanguíneo. ¿Por qué decimos? Porque aún presenta el núcleo, un eritrocito nucleado. Aquí tenemos a nuestro monocito. También pueden presentar, como ven, presentan vacuolas. Pueden presentar vacuolas en su citoplasma, pero esto puede ser una reacción más in vitro. En fin, cuando los monocitos aparecen en gran cantidad, pueden aparecer en inflamaciones agudas, cuando también pueden aparecer en casos, o sea, más aparecen en casos crónicos cuando hablamos de una necrosis tisular, hablamos de grandes tumores sólidos, y ahí es cuando vamos a ver en enfermedades crónicas en un hemograma. Por el proceso patológico van a aparecer gran cantidad de monocitos, y cuando sabemos que cuando supera la cantidad del valor del rango normal, dependiendo de la especie, hablamos de una monocitosis. Linfocitos. Los linfocitos, en esta diapositiva vamos a ver ligeramente nada más este parrafito de linfopoiesis. La linfopoiesis se produce principalmente en los tejidos linfoides periféricos en respuesta a estimulación antigénica de la médula ósea normal, en el centro germinales linfoides y células linfoides que suponen solo un 5% menos en las células hematopoyéticas. Bueno, esto pasa, estas células, lo que sabemos, las células pre-B, para desarrollarse luego en células B en la médula, y después migran a los tejidos linfoides periféricos de la inmunidad y las células T, que se definen más por la expresión del complejo receptor, que son las células T. Entonces tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T se vuelven a dividir en los linfocitos T de helper y los linfocitos T reguladores. Luego están también los linfocitos T citotóxicas. Bueno, eso ya vamos a dejar en la parte de inmunología. Nosotros vamos a hablar de su morfología, cómo vamos a observar en el microscopio. Estos linfocitos en sangre, circulantes en los vasos, los vasos sanguíneos, vamos a observar en el microscopio un tamaño pequeño. Estas células tienen un núcleo que se tiñe de bastante denso y se tiñen de un color púrpura, sería un color como lila, y su núcleo es de una forma oval, puede formar bastante redonda, o puede tener puede estar identado su núcleo, que vamos a ir viendo ahora en las imágenes. El citoplasma es bastante escaso, es muy poco citoplasma contiene los linfocitos, y se tiñen de color azul pálido y se extiende
solo parte alrededor del núcleo. Entonces, vemos aquí. Como ven, este es un eosinófilo en tamaño bastante pequeño. Se dan cuenta cómo el núcleo acapara toda la célula y el citoplasma es bastante delgado, por decir así. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es los linfocitos pueden aparecer de forma fisiológica, actúan como el sistema de transporte, ¿se acuerdan los linfocitos? Y estas células linfoides drenan todos los tejidos que son de vía linfática, los nódulos linfáticos, ¿verdad? Y también tenemos los linfocitos circulantes que están compuestos de varias poblaciones de los animales normales y la mayoría son células T. Por eso es que dimos una pequeña introducción de tipo de linfocito. Muy bien. Los linfocitos también pueden producir de una forma transitoria, pueden aparecer después de una vacunación. ¿Por qué? Porque hay una estimulación inmune prolongada. Entonces, de esa manera van a aparecer los linfocitos. También pueden, ¿en qué caso? En caso de estrés, pueden aparecer gran cantidad de linfocitos. Estamos hablando entonces cuando aumenta del rango de referencia, hablamos entonces de una linfocitosis. Entonces van a aparecer después de una vacuna, en caso de estrés, podemos observar. ¿Y en qué caso puede también haber leucopenia? Por debajo del rango. Puede haber en caso de que el paciente esté tratándose con corticoides. Puede ser exógeno y también pueden ser endógenos. Entonces, esto baja la cantidad de leucocitos y hablamos de una leucopenia. Acá tenemos un linfocito en donde van a poder observar pequeños gránulos en su citoplasma. En los rumiantes se pueden observar linfocitos. Es normal que aparezcan en los rumiantes, pero se puede observar. En esta imagen vamos a observar un linfocito reactivo, lo que se conoce un linfocito reactivo. Se dan cuenta que estos linfocitos reactivos es en cuanto a estímulo. Este linfocito fue estimulado antigénicamente y por eso su tamaño es mayor, su citoplasma es mayor y el color de la tinción del citoplasma es de un color basófilo intenso. Y aquí entonces la imagen, si podemos llegar a observar con estas características. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.